Así que la llegada de la Rúa, que se había comprometido a mantener el 1-1, a mí me preocupaba. La crisis del 2001 era preocupante, pero tenía claros caminos de salida. El presidente de la Rúa, más allá de su enorme capacidad personal, empezó a tener una debilidad. Y esa debilidad me preocupaba, y la preocupación fue mayúscula cuando me eligen presidente del Senado, ¿no? Y tercero, cae en un estado anímico que era preocupante, entendible ante las dificultades que tenía enfrente. Yo nunca esperé la renuncia de él. El día que renunció, hasta 2 horas antes le estuve pidiendo que no lo haga, porque Néstor era un fanático de Caballo y de 1-1, y que Menem no estaba dispuesto a apoyar a Dualde. Entonces, durante 3 días fue presidente. Tenemos que mostrar al mundo que acá no hubo ningún golpe político, acá no hubo nada raro, simplemente estamos enfrentando un problema, una renuncia de un hombre de una larga trayectoria política. Ramón, buenos días. Muchas gracias por conversar conmigo sobre esto. La primera cuestión que quería compartir con usted era, ¿qué lectura, usted que había sido ya 2 veces gobernador de la provincia de Misiones, fue diputado nacional en el 99, venía viendo desde la Cámara de Diputados un poco qué iba pasando con lo que se iba formando esta crisis, ¿no?, de gobierno de la Rúa, con Cavallo, los superpoderes, megacanje, etcétera, la renuncia del vicepresidente. En ese momento, en esos primeros 2 años de usted como diputado nacional, ¿qué observaba, y en tal caso el peronismo, qué observaba de lo que iba pasando? Bueno, en realidad lo mío arranca formalmente en el 87, cuando llego a diputado nacional, y ya me había tocado vivir la crisis de la hiperinflación del 89, la hiperinflación de Alfonsín, pero también la de Menem en el 90. Así que con cierta gimnasia en temas nacionales preocupantes ya venía. En Misiones, como gobernador, la cosa tampoco no fue fácil, ya que el 1-1 trajo una serie de ventajas, pero también trajo serios problemas administrativos para las provincias. Los recursos, porque hubo una fuerte baja de impuestos, eran escasos. Así que la llegada de la Rúa, que se había comprometido a mantener el 1-1, a mí me preocupaba, porque el 1-1, más allá de sus ventajas iniciales, ya tenía un problema de competitividad. Yo vivo a 30 kilómetros de la frontera con Brasil, en Apóstoles, y a 50 con Paraguay, y veía cómo esas economías eran mucho más competitivas que la nuestra, básicamente por una moneda que se estaba retrasando, sobrevaluando, y las exportaciones se hacían muy difíciles, y las importaciones que venían bien para el equipamiento industrial, que venía bien para mejor calidad de vida, pero el déficit fiscal se agigantaba. Así que mi preocupación en esos días que me estás preguntando era mayúscula, y se agigantó con la renuncia a los 8 meses del vicepresidente en ese momento. Empieza a notarse un vacío de poder, acostumbrado como estaba a un peronismo que tenía un poder que cubría, te diría, todos los flancos. Empecé a observar que el presidente de la Rúa, más allá de su enorme capacidad personal, un hombre bien dotado, un hombre de la política, bien formado, empezó a tener una debilidad. Y esa debilidad me preocupaba, y la preocupación fue mayúscula cuando me eligen presidente del Senado, ¿no? Ahora, antes de llegar a eso, mencionó como las crisis, la hiperinflación de los 80 de Alfonsín, la transición a Menem, la hiperinflación antes de la convertibilidad de Menem, Herman González, todo ese tiempo. ¿Y qué perfume, a diferencia con la crisis del 2001, qué perfume usted percibía con su experiencia, que era distinta, que no era una crisis más, que no estábamos, que había esto que señaló de vacío de poder? ¿No lo había notado con Alfonsín y con Menem? Claro, no, con Alfonsín sí lo noté, obviamente. El gobierno de ese momento se va en julio, después de perder las elecciones en mayo, así que en ese sentido, pero había una razón muy clara del vacío de poder, que era un resultado electoral y un anticipo en las elecciones demasiado largo. No se puede elegir en mayo en Argentina y hacer la transferencia de poder a mediados de diciembre, eso es demasiado largo. Conclusión, ese vacío respondía a distintas razones. La del 2001 era difícil porque había que salir del 1-1, pero había un solo frente, que era ese.
teníamos una serie de ventajas por las que institucionalmente yo no estaba preocupado. No esperé nunca la renuncia de la Rúa, pero funcionaban los dos partidos mayoritarios, el que había ganado y el de la oposición. Funcionaba el federalismo, los gobernadores nos reuníamos. Yo ya no era gobernador, pero coordinaba al peronismo federal, que tenía 11 provincias, 11 gobernadores, y en mi caso, como iba a ser el presidente del Senado después del resultado de octubre, me tocaba estar ahí presente. Para llegar a esa instancia, arrancamos ya en el 2000 con un armado federal de las llamadas provincias chicas, ya que las grandes tienen poder propio, poder no solo poblacional, sino también económico. La crisis del 2001 era preocupante, pero tenía claros caminos de salida. Bien. Desde acá, de este lado, el peronismo, que estaba también en un proceso interno importante, estaba saliendo del menemismo, si bien todavía era una fuerza importante dentro del movimiento, más la presencia fuerte de la provincia de Buenos Aires, con Duhalde, Rucauf, Córdoba, Santa Fe y el bloque federal que integraba usted junto a otros gobernadores, entre los que también estaba Kirchner y demás provincias, ¿no? La sensación era que se estaban preparando, digamos, hay otro hito, me parece, que me gustaría escucharlo, que es cuando usted asume como presidente provisional del Senado. Más allá de que los números daban, fue tomado por algunas personas del oficialismo como el famoso golpe institucional. O sea, viene el peronismo a querer patearnos el tablero. ¿Cómo se vivió esto en estos días? Bueno, ahí es muy interesante tu pregunta, y voy a ocupar unos segundos más. Esa preocupación nacía en el interés de seguir al frente del Senado de mi compoblano y vecino Mario Lozada. Mi familia, donde viví y vivo, estaba de este lado de la calle, y la de don Mario, el padre de Marito, que era el senador en ese momento que presidía el Senado, del otro lado de la calle. Cuando se entabla la elección para elegir senador por voto directo, primera vez en la historia que se iba a elegir por voto directo, la campaña en Misiones sí está, pero bueno, si gana el radicalismo con Mario Lozada, seguirá siendo presidente del Senado. Sino otro misionero, y también de apóstol, será el nuevo presidente del Senado, que era yo. Y eso se instaló incluso a nivel nacional. Y ahí ya aparecieron los puntos de vista que acabas de mencionar, que convenía que tenga el mismo color político el presidente del Senado y el presidente de la República. E incluso algunos fueron más lejos y dijeron, sí, es tradición en Argentina. Bueno, lo primero que me puse a revisar es que no era tradición. Irigoyen gobernó con un presidente del Senado de otro color político, y el hecho de la coincidencia del mismo color político a partir de los 73 sí se daba. Se daba, y voy a contar una intimidad. Eduardo Menem me dijo, mira, conviene que sea el mismo color político. Le digo, mira, Eduardo, vos sos muy amigo mío, somos compañeros, pero vos no solo tenías el mismo color político, sino el mismo apellido que el presidente. Y estas son cuestiones que se dan por coincidencia. Me reuní con De la Rúa y le dije, mire, presidente, si yo gano, quédese tranquilo. Usted no va a tener el dolor de cabeza que tuvo con la ley laboral. Conmigo no va a pasar eso. Y yo nunca me quedo con lo ajeno. A usted lo eligieron para presidente, y si yo llego a ser presidente del Senado, pero despreocúpese, no voy a trabajar para ocupar un lugar que el pueblo no me lo dio. Yo nunca esperé la renuncia de él. El día que renunció, hasta 2 horas antes le estuve pidiendo que no lo haga. Y por eso, cuando asumí, no me quedé, no me hice elegir en asamblea para quedarme en el lugar del que se había ido por voluntad propia. De la Rúa renuncia básicamente por 3 cosas. Primero, perdió su vicepresidente. Luego pierde el apoyo de su propio partido, después del resultado electoral. Y tercero, cae en un estado anímico que era preocupante, entendible ante las dificultades que tenía enfrente. Es más, la carta que me hace de renuncia a las 19:30, me la escribe de puño y letra, y es la hora que entró el sol, es decir, el momento de mayor depresión que puede sentir la persona. Entonces, esa realidad la tuve analizando desde antes de ser electo presidente del Senado y después de ser electo presidente del Senado, y cumplí con mi palabra. Yo propuse a otra persona, Adolfo Rodríguez Sá, lamentablemente renunció al 6º día, y luego me costó mucho convencerlo a Eduardo Duhalde, que él asuma. El que lo termina convenciendo fue Raúl Alfonsín,
que le da los votos necesarios para que la Asamblea pueda ser elegida. En esta pintura que es muy clara que usted realiza, hay un punto importantísimo que era, usted lo mencionó, salir de la convertibilidad. Era quién le ponía, quién tomaba ese riesgo, que sin duda era necesario, pero que traía mucho riesgo y que De la Rúa había dicho que no era necesario, y Cavallo estaba buscando los dineros que jamás aparecían. En esta cuestión personal que usted dice, yo empecé a percibir y antes de ser electo y tal, y el peronismo, ¿qué veía? ¿Usted tenía un mandato del peronismo en cuanto a su rol como presidente provisional? ¿O esto que usted dice, quédese tranquilo De la Rúa, yo no vengo acá, era compartido por el resto de los compañeros? En realidad, absolutamente compartido. Yo fui electo con el voto de todos los senadores peronistas. Los 21 senadores que teníamos el peronismo federal, que eran las 11 provincias chicas que yo menciono, solo habíamos perdido en una, que era Jujuy, así que juntamos 21, no 22. Y a su vez, un par de votos provincial, el de Corrientes, me acuerdo, del partido de Tato Romero Feri, no Pocho, sino Tato, y el otro bloque que teníamos adentro del peronismo, el peronismo federal, ya dije 21, eran de las provincias grandes, Duhalde, Rucao, De la Sota, Reutemann, Capital Federal, y las que habíamos perdido, caso Mendoza y otras más. Ahí esos juntaban 17 senadores. Hubo una reunión que se hizo ahí al lado de la confitería Tortoni, que era un piso que funcionaba, creo que dependiendo de la provincia de Buenos Aires. Nos hicimos presentes Juan Carlos Romero y Adolfo Rodríguez Sá y yo para reunirnos, y estaba Duhalde con los senadores que estoy mencionando del peronismo de la provincia grande. Duhalde me preguntó, me dijo, Ramoncito, ¿cuántos tenés apoyándote? Yo le dije 22, en realidad era 21. Es como el truco, ¿viste? Que se dice un poquito más. Y él tenía 17, se había contado. Y dijo, bueno, Ramón, te vamos a votar todo a vos. No me pusieron ninguna condición, simplemente garantizar el modelo federal, y sobre todo la preocupación era la coparticipación. Los problemas de coparticipación preocupaban mucho, era el tema que más se analizaba y donde incluso teníamos coincidencia de algunos senadores, de muchos senadores de otras provincias, que eran parte del oficialismo, porque el 1-1, vuelvo a repetir, más allá de todos sus éxitos, tenía el gran problema del déficit que iba creciendo, porque la economía estaba entrando en una fuerte recesión. Ramón, y ahí, perdón, no había caso con Cavallo, ¿no? Con esto, ¿cómo era ese vínculo? Bueno, te puedo contar la discusión que hubo con Cavallo en el ex edificio de Somisa, Belgrano y Diagonal Sur. Ahí Cristian Colombo, que era el jefe de gabinete, convoca a los gobernadores que estaban en el peronismo, que éramos, si no me equivoco, estos 11 que mencioné y 3 más, 14 o 15 eran. Conclusión, el tema que se discutía era ese, no estaba Cavallo y de golpe entra Cavallo a la reunión sin estar invitado y se enoja con nosotros, y eso genera una tensión muy grande con la provincia de Buenos Aires, que se retira el gobernador en ese momento, Rucao, muy ofendido, y también Cristian Colombo se ve que habrá una discusión con Cavallo afuera, porque la firmeza en no salir del 1-1 era absoluta, ministro en su momento, y respaldado por el presidente. Pero, vuelvo a repetir, había todo un pueblo que había votado eso, pero las consecuencias ya con el corralito le empiezan a sacar popularidad a esa decisión, y la gente quería retirar sus dineros, por ejemplo, estaban llegando las fiestas, y fue el principal motivo de los conflictos del día 21 de 19, 20, 21 de diciembre. La gente venía a Navidad y Año Nuevo y solamente podía retirar 200 pesos, que era $200, ¿no? Pero había gente que tenía, la inmensa mayoría, tenía mucho más, porque el 1-1 había dado un gran poder a la moneda nuestra. Los sueldos andaban en cifras, un sueldo mínimo era $300 mensual. Entonces ahí estalla la cosa. Total. Ramón, usted, bueno, finalmente por la renuncia de la Rúa, incluso hay una anécdota famosa que ha circulado, que es
ustedes yendo a San Luis a la inauguración del aeropuerto en Merlo. Hay un último llamado suyo a De la Rúa, en donde él le pide el apoyo explícito del peronismo, usted me dirá si esto fue así, y que en un momento usted le dijo, mire, estamos yendo a San Luis, por supuesto que sí. Bueno, finalmente en su viaje a San Luis fue durante la renuncia del presidente, y usted llegó a San Luis siendo presidente de la Nación. ¿Fue así? Sí. Cuando bajé del avión, era un avión que me había prestado un amigo, así que, por ejemplo, un avión pequeño que no tenía baño, así que lo que pedí permiso es llegar hasta el toilet cuanto antes. Y era impresionante, me decían presidente, y yo, ¿por qué me dicen presidente? Presidente del Senado. Y ahí Adolfo, que estaba esperando en el aeropuerto de Merlo, me dice, no, Ramón, acaba de renunciar a la Rúa. Qué bacana. Porque yo cuando subí al avión, cuando salí de mi casa, 17:30, y yo aterricé cerca de las 20 allá en Merlo. Había tormenta, hubo que desviar. Y cuando yo salí de mi casa, tuve una charla con el presidente de la Rúa, que me preocupé porque escuché sus palabras unos minutos antes en cadena, y le dije, presidente, no se le ocurra renunciar, no renuncie, el peronismo lo va a apoyar, lo vamos, le digo más, yo ahora estoy yendo a una reunión donde van a estar todos los gobernadores, presidente de la Cámara de Diputados, yo que soy presidente del Senado, vamos a estar todos ahí, y mi propuesta va a ser votarle el presupuesto a libro cerrado. Y me dijo, ¿pero esa reunión a qué hora va a ser? Y bueno, yo todavía no despegué para allá, pero para las 8 o 9, esa reunión va a estar funcionando. Va a ser de noche, me dijo. Claro, yo después en el avión me di cuenta. Cuando dijo va a ser de noche, y después me fijé su carta cuando él renunció, fue 19:30, había el tercer factor que yo mencioné. Primero la pérdida de su vice, luego la pérdida del apoyo a su partido, y luego una fuerte depresión, ¿no? Usted notaba eso en él. Sí, estaba sí. muy Eso ocurrió, y todos esos comentarios que Duhalde lo derrocó, que el peronismo, mire, yo tuve la suerte que me dio la vida de entablar una buena relación, no solo con Duhalde, del que soy amigo, sino también con De la Rúa, y hará 2 años, 2017, 2018, Fernando de la Rúa va a visitar a sus hijos, a uno de ellos por lo menos a Madrid. Me entero, me voy hasta el hotel a visitarlo, le invito a ir a un almuerzo en la residencia, y le comento que andaba Duhalde por España, por Madrid, y que le iba a invitar a los dos, así que compartíamos la mesa, porque mira que hay que terminar con esta historia de que pasó esto, pasó lo otro. Yo soy único testigo, la vida me puso en ese lugar, de haber hablado con ambos, antes y después de los acontecimientos. Bueno, se sentaron en la residencia en Madrid, yo también fui testigo de esa reunión, se intercambiaron opiniones, duró 1 hora la reunión, y quedó muy claro que el diagnóstico que yo le estoy dando de pérdida de vicepresidente, pérdida del apoyo a su partido, y no haber salido el 1-1, generó lo que generó. Así que compartimos una linda almuerzo. Hubo luego algunos testigos que se acercaron, porque yo fui un embajador, igual que cuando fui gobernador, en los cargos públicos, a mí me gusta hacerlo desde la función de tener todas las puertas abiertas, que haya contacto directo con los protagonistas. Así que por ahí entraban algunos de la embajada y se sorprendían cuando veían la mesa, estaban sentados los dos, 1 a 1, y bueno, la relación amistosa, que es el camino que debe transitar la Argentina, el reencuentro. En esto de los lugares en donde los puso la historia, yo creo que no son accidentales, uno va generando un poco estas cuestiones. Usted venía de uno, o sea, usted empezó hizo legislador en su provincia, gobernador 2 veces, diputado nacional, senador, todo este tránsito, hasta que llega a ser, por renuncia de la Rúa, presidente. ¿Usted no tenía una legítima ambición de continuar como presidente de la Nación hasta finalizar el mandato de la Rúa en 2003? Bueno, la ley de acefalía de 1975, cuando Luder queda al frente del Ejecutivo 3 meses, que la presidenta Isabel Martínez de Perón va a Córdoba, ahí se elabora una ley que complementa lo que dice la Constitución. La Constitución decía que yo asumía, pero la ley de acefalía decía, en el perentorio plazo de 48 horas, Asamblea Legislativa para ver quién completa mandato. Entonces, yo podía haberme hecho elegir en esa asamblea. Eso hubiera significado no cumplir con mi palabra, que la tuve no solo hacia adentro del peronismo, sino hacia el propio presidente de la Rúa y la sociedad, y a su vez, el hecho de poner a otra persona
por 60 días, permitía votar a los 60 días. En marzo se tenía que votar para elegir quién completaba mandato. Y se había aprobado en esa reunión de Merlo, se había renunciado de la Rúa a esa hora cuando nos reunimos, entonces decidimos quién iba a ser esa persona, Adolfo Rodríguez Sá, que iba a estar 66 días, 67 días, iba a votar en marzo, con ley de lemas. Y ahí manifestaron el deseo de ser candidato, tanto Rucauf como de la Sota, ocupando la ley de lemas. Y yo le agregué que yo también me iba a presentar como candidato, porque ahí sí hubiera sido lícito una candidatura a presidente en ese contexto, pero nunca asumir quedándome con una silla que era ajena. A mí no me habían votado para presidente en el 99. Sí para presidente del Senado, porque antes de las elecciones nosotros tiramos esta candidatura para que la gente sepa al votar que si ganábamos nosotros, que sacamos un 47, 48% de los votos, de la Rúa perdió, pero sacó 44%. Sí. No era poca cosa. Es decir, el bipartidismo funcionaba con mucha fuerza en ese momento. Bueno, de hecho, en su breve mandato como presidente de este día y pico, algunos ministros, Giavarini y Jaunarena, quedaron en su... Sí, yo fui 3 días presidente, porque las 48 horas que me dio la ley de acefalía y la Constitución, más lo que duró la Asamblea, duró 24 horas. Entonces, durante 3 días fui presidente, armé gabinete, jefe de gabinete fue Humberto Schiavoni, que hoy es senador, y le pedí a Giavarini, en un acto patriótico, que él sea el canciller de este gobierno, porque le conté cuál era la idea y él me conocía. Tenemos que mostrar al mundo que acá no hubo ningún golpe político, acá no hubo nada raro, simplemente estamos enfrentando un problema, una renuncia de un hombre de una larga trayectoria política y de un modelo económico que está siendo hackeado, sobre todo en una variable, porque no era todo el modelo que estaba en problema. Había un problema de competitividad, Brasil había devaluado y nos deja nuestro principal socio el mayor déficit. Bueno, eso le pedí a Giavarini, le pedí a quien estaba al frente del Banco Central, a don Roque Macarone lo mismo, y pedí autorización al gabinete del ministro de Economía, todo, más de 100 decretos me tocó firmar. El Fondo Monetario, en una charla informal donde usé de gran colaborador a don Jorge Valle, el presidente del Uruguay, que tenía buena llegada, y también al embajador americano y al embajador de Brasil, al propio presidente de Brasil, para que pudiéramos enfrentar el pago de sueldo y aguinaldo con LECOP, con patacones, porque el 1 a 1 no nos permitía usar una moneda que tenía un límite. Por eso quise que en el Banco Central, y en el Banco Nación, quedó al frente, que fue después presidente del Jockey Club, lastimosamente ya murió, era el presidente del Banco Nación de la Rúa, que también me dijo que sí. Los 3 fueron los patriotas, aceptaron para explicar al mundo y a los organismos internacionales que acá Argentina seguía funcionando institucionalmente a la perfección, cumpliendo con todos los reglamentos. Y con esa plata cargamos los cajeros. Una vez que cargamos los cajeros y la gente pudo retirar su dinero, no hubo más ninguna marcha de protesta, salvo el 28 de diciembre, donde vuelve a haber una marcha. ¿Por qué? Porque ya el nuevo presidente, que era Adolfo Rodríguez Sá, intenta hacer circular una nueva moneda que se iba a llamar el argentino. Entonces, ese día, viernes 28, había que pagar aguinaldo. Y ya no teníamos los LECOP y los patacones y las monedas, cuasi monedas que yo habilité con un decreto, porque ese decreto fue anulado después, sirvió para zanjar lo de Navidad. Total. Y como montar nuevo gobierno. Y a su vez, la nueva moneda del argentino no se hace en 48 horas, tardaba. Conclusión, otra vez se cayó en el mismo problema que cayó de la Rúa, que era no tener el dinero suficiente para pagar el fuerte reclamo que se venía generando en muchísimas provincias y ahora ya en la capital y en la provincia de Buenos Aires, pago de sueldos. A su criterio, Ramón, estamos ya en esa famosa semana, más de una semana entre su llegada hasta la asunción de Duhalde el 2 de enero, con una ciudadanía más allá del evento del 28 que venía, estaba el que se vayan todos, o sea, corralito, o sea, se fue el presidente. Esta lectura que usted hace en términos concretos y reales y formales es la correcta, pero también por debajo lo que se percibe es un desacuerdo entre el peronismo, o sea, no había consensos,
algo sucede. Yo recuerdo el discurso de Adolfo Rodríguez A. cuando asume en la Asamblea Legislativa, pone de manifiesto una intencionalidad casi vitalicia, o sea, anuncia medidas muy, muy estruendosas, que creo que incluso adentro del propio partido sorprendieron, hay testimonios de la época, y cuando él renuncia en San Luis también lo hace, lo menciona con nombre y apellido, lo hace responsable de la sota, de su renuncia, con lo cual había ahí en el medio, algunos incluso atribuyen ese disturbio del 28, la entrada al Congreso, quemaron el Salón Azul, etcétera, como parte de un proceso interno del peronismo. Bueno, yo relaté el tema de la calle, el tema de los cajeros de La Plata, que fue el que movilizó a un pueblo, Rosario, Tucumán, Capital. Yo tenía bien claro dónde se producían los reclamos y el motivo era este. Ahora, dentro del peronismo, del Partido Justicialista, que en aquel entonces era el peronismo, nosotros teníamos pleno acuerdo hasta el discurso del miércoles 26 del CGT, donde se manifiesta lo que acabas de mencionar. Lo que acabas de mencionar significó que rápidamente sonara mi teléfono, porque yo era el garante de un acuerdo por los 66 días que iba a gobernar, iba a estar este gobierno de transición, y luego elecciones con ley de ley. Ahí, más de un protagonista importantísimo me llama y me dice: Ramón, acá el Adolfo está por gobernar más tiempo, por lo que está diciendo, esto no es para 60 días. Entonces yo lo llamo al Adolfo y cenamos anoche en Olivo. Nos reunimos en Olivo, porque la cena se demoró y yo me fui antes de la cena, porque se hacía muy tarde, y además ya había hablado lo que tenía que hablar. Él me garantizó que iba a cumplir los 66 días. Lo que sí me dijo: voy a gobernar 66 días y 66 noches, que es el doble del tiempo. Que primero me asusté cuando me dijo el doble del tiempo, y dije, bueno, 120 días, dijimos 66, y ya estaba la fecha de que, bueno, me dice 66 días y 66 noches. El humor propio que en la vida no hay que perder. Entonces yo me fui tranquilo. Ahora, ese hecho fue el miércoles. El viernes son las manifestaciones del 28 de diciembre, que vuelvo a repetir, básicamente son los cajeros que otra vez estaban vacíos y los sueldos que otra vez nos iban a pagar en términos. ¿Usted fue a la reunión en Chapadmalal? Esa que Sí, sí. 6 gobernadores estuvieron presentes, entre ellos Rucauf, que era el dueño de casa, y yo, que era el presidente del Senado. Ahí Adolfo renuncia. Después de esa reunión fue áspera, ya no había manera no fue áspera porque nadie esperó que él renunciara. Presentó un presupuesto que teóricamente estaba equilibrado. Se enoja no solo con De la Sota, sino con otros gobernadores que no habían llegado. De la Sota pasó en el avión de él a buscar la Reutemann en Santa Fe, y después me entero que ya estaba en el Mar del Plata. Había otros que estaban en Miramar, y el Adolfo, puntual como era, empieza la reunión cuando estábamos 6. Entonces se enoja con los otros ausentes, que eran 6 más o 7 más que tenían que estar, porque creo que Néstor Kirchner ya mandó a su vice. Sí, fue Acevedo. Así que estábamos 6 más 1, estábamos la mitad, y la otra mitad estaba en viaje, iban a venir. ¿Usted percibía como dirigente y como hombre del peronismo, que el peronismo que conoce cuestiones de poder, ahí había algo que se estaba dirimiendo también, más allá de esta cuestión formal? ¿Había algo en esto de quién, hasta cuándo se va a quedar, quién se queda, quién? Bueno, no, eso yo creo que se tranquilizó después de esa reunión que yo tuve. Pero lo concreto es que ya habían distintas líneas para competir electoralmente. Y el de ahí se fue a San Luis y renunció. Sí. Él ya renunció en Chapadmalal y terminó entregando la renuncia en San Luis. Eso me contó uno de los que lo acompañó en el viaje. Yo de ahí no lo acompañé, yo estuve en Chapadmalal. Yo estaba en Uruguay, me acuerdo, y cruzamos, también estaba en Uruguay Juan Carlos Romero, fuimos juntos a la reunión de Chapadmalal. Bueno, y ahí estuvimos ya sin poder hacer nada, porque Adolfo pide permiso para subir al primer piso y nunca más bajó. Así que no lo vimos. Entonces yo esperé, qué sé yo, media hora, una hora, no bajaba. El primero que empieza a retirarse es Rucau. Bueno, le digo, ¿me llevas? Me llevó hasta el aeropuerto, y bueno, me fui.
y la renuncia se produce unas 3 horas después de salud, y ahí yo ya no estuve cuando renuncié. Ramón, por último. Sí estuve en el armado del nuevo gobierno, que ya no presidí yo la asamblea, cuando veo que Alfonsín iba a apoyar a Duhalde, y que Menem no estaba dispuesto a apoyar a Duhalde, él quería apoyarme a mí en esa segunda crisis, como fue en la primera, y yo le expliqué que yo aceptaba ser candidato en marzo. Pero ahí iban a cambiar las reglas de juego, porque Alfonsín apoya a 100 legisladores a Duhalde para armar el gobierno, por lo tanto no hacía falta mi gestión, y además yo ya no tenía las 11 provincias, había perdido 2. Santa Cruz, porque Néstor era fanático de Caballo y de 1 a 1, y se enojó cuando Adolfo dijo que íbamos a salir y que no íbamos a pagar la deuda, el discurso de la CGT. Y después se me va a San Luis también. Así que había perdido 10 legisladores, cuando nosotros tuvimos en la Asamblea Legislativa que yo presidí la mitad más 4, y la Constitución pide la mitad más 1. Habiendo perdido 10, ya otro tenía que presidir la Asamblea, y ahí preside el presidente de la Cámara de Diputados, Camaño. Camaño y viene Duhalde. Por último, Ramón, y agradeciéndole esta charla, lo convoco a que, ¿cómo fue? ¿Qué recuerda de su 19 y 20, pero vinculado a lo que pasaba en Plaza de Mayo, que hubo 40 muertos? ¿Cómo vivió usted ese evento de represión y toda esa parte? No, eso fue antes, ¿eh? Por eso digo, no, lo traigo un poquito en el claro, tiempo. claro, hacia atrás. No, ¿qué le parece? La preocupación era mayúscula ahí, pero nunca pensé, a pesar de los acontecimientos que vos estás mencionando, no pensé en la renuncia del presidente. Lo que pensé es en un fuerte apoyo para destrabar, por ejemplo, el presupuesto. Pues, y el origen, después siempre hay una dosis de activismo, que alguien asalta un supermercado, que alguien se lleva un auto ajeno. Si estas cosas pasan en estas... pero hay que ir a la cuestión de fondo, la cuestión profunda de la política y de la economía. Acá era la falta de competitividad, un corralito demasiado duro. Yo soy amigo del Mingo, y le he preguntado varios años después, ¿por qué esa tosudez? Y me dice, mira, Ramón, yo sabía que venía el sojazo, que se iba la soja al doble de su valor, y que el petróleo también iba a ir arriba, y los números nos iban a permitir salir adelante con el 1-1. Bueno, ya con el diario del lunes es otra historia. Yo no soy un especialista en economía, pero viví muy de cerca todo esto, y bueno, la preocupación existió por los hechos que estás mencionando en Plaza de Mayo, como un detonante que yo creo que habrá golpeado muy de cerca al presidente de la Rúa. Humanamente, el presidente, si ve que hay muertos, y bueno, no se puede sentir bien, ¿no? Ramón, muchas gracias por la por favor, gracias a vos. Muchas gracias.